Entre la oscuridad, aún quedaban destellos de conciencia. Uno de ellos era Lot, sobrino de Abraham, un hombre que había decidido habitar en Sodoma por la belleza de su tierra, sin saber que estaría rodeado de corrupción. Cada día, su alma se quebraba al ver el caos moral de su entorno, y aunque intentaba mantenerse firme, sentía que estaba solo. Un atardecer, cuando el sol teñía los tejados de rojo sangre, dos hombres llegaron a su puerta. Su apariencia era común, pero su presencia divina eran mensajeros celestiales. Lot los acogió en su hogar, aún sabiendo el peligro que eso implicaba. Esa noche, el pueblo, al enterarse de la llegada de forasteros, rodeó su casa con intenciones perversas. Querían someterlos, humillarlos. Lot salió a suplicar, a intentar razonar con ellos, pero fue en vano. La multitud había perdido todo vestigio de humanidad. Entonces, los ángeles intervinieron, cegando a los atacantes y revelando su verdadera misión: destruir la ciudad. Lot y su familia fueron advertidos. Debían huir sin mirar atrás o serían consumidos con el resto. Era la última oportunidad. El reloj divino había llegado a su fin. Sodoma y Gomorra se encontraban en la fértil llanura del Jordán, una región tan rica en vegetación, agua y comercio, que era comparada con el jardín del Edén. Estas ciudades no eran aldeas primitivas, sino centros urbanos vibrantes donde el comercio florecía. Desde el amanecer los mercados bullían con vida. Frutas exóticas, especias traídas desde Oriente, sedas, piedras preciosas. La arquitectura era imponente: columnas talladas, jardines colgantes y templos donde se rendía culto a deidades extrañas y a los propios deseos humanos. Había entretenimiento por doquier: acróbatas, músicos, poetas callejeros. Las noches se iluminaban con antorchas, perfumes en el aire, risas en cada rincón. Los banquetes eran fastuosos: carne asada, vino sin medida y manjares que solo los más ricos podían degustar. Era una vida de lujo y aparente libertad, pero no todo lo que brilla es oro. En medio de tanto esplendor, algo oscuro crecía. Una corrupción silenciosa comenzaba a invadirlo todo. La moral se volvía relativa y el respeto por el otro comenzaba a desvanecerse. Una tormenta se gestaba, aunque pocos lo notaban. Con la prosperidad vino la arrogancia, y con la arrogancia la decadencia moral. En Sodoma y Gomorra, lo que antes era virtud se convirtió en motivo de burla. Lo sagrado fue profanado, lo justo, perseguido. Las personas se entregaban al placer, sin límites, sin freno, sin conciencia. Las noches no terminaban. Los banquetes se convertían en orgías, los templos en centros de idolatría carnal. Se alababa el cuerpo, el oro, el poder, todo menos la compasión y la verdad. La ley ya no. Protegía a los inocentes, favorecía a los poderosos. El extranjero, en lugar de ser recibido con hospitalidad, era cazado como presa. Aquellos que intentaban vivir con rectitud eran marginados, insultados o incluso asesinados. Los pobres eran tratados como despojos. Nadie se preocupaba por el huérfano, la viuda o el necesitado. La empatía había muerto. El deseo se impuso como norma y toda resistencia era ridiculizada. Era una sociedad sin frenos, sin alma, donde el ego reinaba como Dios. Y cuando una sociedad olvida su conciencia, el juicio no tarda en llegar. Entre la oscuridad, aún quedaban destellos de conciencia. Uno de ellos era Lot, sobrino de Abraham, un hombre que había decidido habitar en Sodoma por la belleza de su tierra, sin saber que estaría rodeado de corrupción. Cada día, su alma se quebraba al ver el caos moral de su entorno, y aunque intentaba mantenerse firme, sentía que estaba solo. Un atardecer, cuando el sol teñía los tejados de rojo sangre, dos hombres llegaron a su puerta. Su apariencia era común, pero su presencia divina eran mensajeros celestiales. Lot los acogió en su hogar,
aún sabiendo el peligro que eso implicaba. Esa noche, el pueblo, al enterarse de la llegada de forasteros, rodeó su casa con intenciones perversas. Querían someterlos, humillarlos. Lot salió a suplicar, a intentar razonar con ellos, pero fue en vano. La multitud había perdido todo vestigio de humanidad. Entonces, los ángeles intervinieron, cegando a los atacantes y revelando su verdadera misión: destruir la ciudad. Lot y su familia fueron advertidos. Debían huir sin mirar atrás o serían consumidos con el resto. Era la última oportunidad. El reloj divino había llegado a su fin, y llegó la noche, una noche diferente a todas, una noche en que el cielo habló con fuego. Lot, su esposa y sus hijas corrían entre las sombras, mientras la ciudad dormía o celebraba. Pero de repente, la tierra tembló. Un estruendo partió el firmamento. Lluvia de fuego y azufre descendió con furia. No era una tormenta natural, era juicio puro. Las calles se llenaron de llamas, los palacios ardieron como paja. La gente gritaba, corría sin rumbo, trataba de escapar. Pero ya era tarde. Sodoma y Gomorra, aquellas joyas del desierto, ardieron hasta convertirse en ceniza. Lo que una vez fue un paraíso de placeres, terminó sepultado por su propia maldad. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden divina, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Un símbolo eterno de lo que ocurre cuando la nostalgia del pecado es más fuerte que el deseo de obedecer. Esa noche, el mundo cambió. El valle del Jordán dejó de ser fértil. Las ciudades desaparecieron para siempre. Y la historia selló un mensaje que atraviesa los siglos. La justicia de Dios no duerme. Hoy, miles de años después, el eco de Sodoma y Gomorra todavía se escucha. No como una fábula antigua, sino como una advertencia viva. ¿Qué ocurre cuando una sociedad prioriza el placer sobre la verdad? Cuando el egoísmo reemplaza al amor. Cuando la conciencia es silenciada por el ruido del entretenimiento. El mundo moderno, con sus avances, también enfrenta los mismos dilemas. Luces brillantes, tecnología, poder, pero también soledad, deshumanización y pérdida de valores. Lies. Historia de Sodoma no es ajena a nosotros, está más cerca de lo que creemos. La arrogancia, el desprecio por el necesitado, el rechazo a toda corrección, siguen siendo señales de alerta. Dios no destruyó estas ciudades por un simple pecado, sino por una cultura entera que se había rebelado contra todo lo bueno. ¿Estamos repitiendo ese patrón? ¿Estamos construyendo nuestras propias Sodomas? La elección siempre estará ante nosotros. Seguir el camino de la autosatisfacción a toda costa o volver a los principios que dan vida y sentido. Porque la historia, si no se aprende, se repite. No es solo una historia bíblica, es una alarma que sigue sonando, una llamada al corazón humano. ¿Estamos escuchando? ¿Qué camino estamos tomando como personas, como sociedad? Si este video te impactó, no olvides suscribirte a nuestro canal, Pura Vida, darle like y compartirlo con alguien que necesite conocer esta verdad. Cada historia tiene un propósito, y esta puede cambiar tu forma de ver el mundo.